la cresta interna del frontal hacia lo que es el yugo efenoidal, que es esto que queda en el cuerpo del efenoide. Y hacia laterales, ¿hacia dónde se extiende? Hacia a las alas menores. ¿Y qué más aquí en esto? Esto es el reborde este orbitario donde está ¿qué? Las órbitas, ¿cierto? Entonces ella aquí en la parte inferior del frontal, esto sería esto ¿qué? El techo de la órbita. Entonces vamos a tener que hacia la parte interna del frontal tenemos aquí a la cresta del frontal. Debajo de él tenemos aquí al agujero ciego. Y esto que tenemos aquí sería la apófisis cristaloide, que se proyecta en sentido ¿qué? Vertical, para ayudar a formar aquí en esta lámina vertical el tabique junto con el vómer. Entonces habíamos dicho que aquí en la cresta interna del frontal y lo que era la apófisis cristaloide, que era lo que hacía la duramadre, se replegaba sobre ella, ¿cierto? Y formaba una hoja desde la cara interna del frontal hacia el occipital y se convertía y se metía aquí en lo que era la sutura interhemisférica y va a dividir los hemisferios cerebrales en uno derecho y uno izquierdo, formando la voz del cerebro. ¿Y qué salía por el agujero ciego? Esa nada más sirve en la etapa embrionaria. Una vena emisaria, ¿cierto? Que va para la nariz nasal. Bueno, entonces teníamos aquí en esta lámina cribosa que era la que produce el primer nervio. Es donde está el nervio olfatorio. La membrana, todo lo que es el epitelio olfatorio, que está donde en los cornetes superiores y va a pasar todos esos filetes nerviosos hacia dónde, a estas masas laterales del esmoide, que son en forma de colador y por donde van todos esos filetes nerviosos de donde que vienen desde el epitelio olfatorio de lo que es los cornetes superiores y van a pasar aquí y se iban a alojar ¿a dónde? En el lóbulo frontal, en la parte inferior donde estaba aquí en el trígono, la cintilla y el bulbo olfatorio para que nosotros podamos identificar ahí en lo que es la corteza cerebral todo lo que es los olores que percibimos. Habíamos hablado que habían unos agujeros que esmoidales anteriores y unos que anteriores y unos posteriores que salían vasos y nervios, arterias y venas del mismo nombre, esmoidales anteriores y posteriores. ¿Qué más encontrábamos ahí? Aquí teníamos a quién, el yugo esfenoidal. Esto teníamos, era ese reborde de quién, que era la impresión de los globos oculares. Entonces pasábamos a lo que era fosa craneal, que iba desde dónde, desde lo que era el yugo hasta el dorso de la silla y hacia lateral con las alas mayores del efenoide y hacia lateral, hacia acá atrás teníamos a quién, las alas menores. Y esta es la porción petrosa del hueso temporal. Listo. Entonces, ¿qué encontrábamos ahí? Habíamos dicho que esto tenía forma de un murciélago con las alas extendidas, ¿cierto? Y que esto era el cuerpo. Esto del cuerpo se desprendían ¿quién? Las alas menores, y estas que estaban aquí abajo eran las alas mayores, que era donde encontrábamos toda esta cantidad de agujeros. Entonces, en este cuerpo vamos a ver que él se va a proyectar aquí hacia los lados de las alas menores unas crestas, que son las crestas esfenoidales. Estas crestas se proyectan hacia adelante y me van a formar aquí en las apófisis clinoides anteriores. También tenemos en el cuerpo esto que tenemos aquí, que son los agujeros ópticos o agujeros ópticos por donde sale el segundo par craneal, que es el nervio óptico. Y aquí tenemos este surco en forma transversal, que sería el surco prequiasmático, donde se hace el entrecruzamiento de esos nervios, que sería el quiasma óptico. Listo. Aquí en el cuerpo de la silla turca tenemos esta fosa que se conoce como la fosa hipofisiaria, y que dentro de esa fosa está aquí la glándula hipofisiaria y pituitaria. Entonces tenemos que esta silla turca está delimitada a estas dos apófisis clinoides anteriores, que se forman ¿de qué? De las crestas esfenoidales anteriores en las alas menores. Tenemos esto que es aquí adelante, sería que el tubérculo de la silla turca, y esto que está acá sería el dorso. Apófisis clinoides anteriores, apófisis clinoides posteriores, delimitando la silla turca. Tenemos que estos son alas menores y estos son alas mayores. Esta hendidura que está aquí, que se llama hendidura supraorbitaria, que está una cada, o fisura orbitaria superior, porque hay otra que está acá abajo que es inferior. ¿Qué sale por esa fisura orbitaria superior? ¿Sale quién? La primera rama, que es la rama oftálmica, y la vena oftálmica que es la primera, sale la primera rama del trigémino, que es el nervio, la rama oftálmica, que es la primera rama del quinto par craneal, que acuérdense que él da 3 ramas, una rama oftálmica, una rama maxilar superior y una rama mandibular. Entonces sale la primera rama, sale otro vaso que es la vena oftálmica, y sale ¿qué más?
el tercer par craneal, cuarto par craneal y sexto par craneal. Listo. Entonces tenemos hacia atrás, vamos en orden, este que tenemos aquí, tenemos el agujero redondo. Ese agujero redondo va a salir ¿quién? La segunda rama del quinto par craneal, que es la rama maxilar que va hacia el medio. Y tenemos otro que es el agujero que el espinoso, que sale ¿quién? La tercera, sale la tercera rama. Y el agujero rasgado sale ¿quién? Los ramos meningios de la tercera rama del trigémino. Listo. Y la fisura orbitaria, esta superior, esta la dijimos, todo que sale la tercera rama de la primera rama, que es la oftálmica del trigémino, el tercero, cuarto y sexto par craneal. Y del redondo sale la segunda rama, que es la maxilar. El otro de la que está más atrás, que es el agujero espinoso, sale ¿quién? La tercera, la mandibular. Y del rasgado salen los ramos meningios del tercer par craneal. Listo. Entonces, vamos a delimitar que esto que tenemos aquí sería ¿qué? Esto es la porción petrosa interna, ¿cierto? Y esto sería la porción petrosa externa. Habíamos dicho que dentro estaba ¿quién? La tuba auditiva. Y en el canal ese había un surco para estaba aquí en la membrana del tímpano, ¿cierto? Y que aquí teníamos este agujero que es el conducto auditivo interno. Y en este borde filoso era el surco para el seno petroso mayor de la ¿quién? De la dura madre. Esto que tenemos aquí se llama porción bardicilar o es el clivus. Este declive que tenemos aquí. Aquí tenemos a ¿quién? Al agujero magno. Y aquí lateral al agujero magno tenemos estos agujeros que se conocen como, estos que están aquí lateral, agujero del nervio ¿qué? Hipogloso, que es donde sale el 12avo par craneal. Mírenlo aquí, cara interna de esto, a los lados de lo que es el agujero magno. Y sale ¿quién de ahí? El 12avo par craneal, que es el nervio hipogloso. ¿Qué más tenemos hacia acá? ¿Cómo se llaman estos agujeros que tenemos aquí atrás? Que son estos que tenemos por aquí, que es el ¿qué? El agujero ¿qué? Yugular y el agujero carotidio. ¿Qué sale del agujero yugular? La vena yugular, ¿cierto? Y del carotidio, las arterias carótidas, ¿cierto? Y entonces, habíamos hablado también aquí que en el occipital que teníamos este surco cruciforme y que este surco cruciforme tenía esta cresta, que eran las crestas ¿de qué? Del frontal, ¿cierto? Entonces había un seno, un surco que venía desde el frontal hacia el occipital por toda la línea sagital y se llamaba surco, porque ahí no estaba el seno, estaba solamente en el surco en óseo. Surco para el seno longitudinal superior y terminaba ¿dónde? Aquí. Este que está abajo, que está en esa cresta del frontal interna, sería que el surco para el seno longitudinal inferior y de aquí salía ¿quién? El seno recto. Estos son los senos transversos, surco para los senos transversos, que hacía una curva y se convertía en el seno sigmoideo. Listo. Entonces, habíamos dicho que las dos fosas superiores eran ¿qué? Fosas cerebrales para el lóbulo occipital del cerebro y las dos inferiores cerebrales. Aquí en la confluencia se llama ¿cómo? Protuberancia occipital interna, prensa de erófilo o la confluencia de los senos. Listo. Nos vamos hacia la cara ¿qué? Externa. ¿Cierto? Y hacia la cara externa tenemos una cara anterior, una parte anterior, una parte media y una parte posterior. A la parte anterior tenemos aquí a lo que es todo lo que es la parte inferior del maxilar superior. Ese maxilar superior tiene en su borde inferior aquí al reborde dental, al reborde dental. Ese reborde dentario tiene las alvéolos dentarios y en esos alvéolos dentarios que vamos a tener las piezas, las raíces de las piezas dentarias. Ese borde inferior es lo que ayuda a formar del maxilar superior, es lo que nos ayuda a formar ¿qué? El techo de cavidad oral. Y ese techo de cavidad oral se va a unir ¿a dónde? En la línea media. Entonces tenemos que estos dos procesos maxilares, estas apófisis maxilares, en la parte anterior se conoce como apófisis maxilares y son en sentido ¿qué? Vertical. Y hay dos apófisis maxilares que van en sentido transversal. Todas estas, las anteriores que son vertical y estas posteriores del paladar duro que están en posterior, se van a unir aquí en la línea media y me van a formar todo lo que es el paladar duro. Entonces se llaman apófisis ¿qué? Maxilares anteriores y estas son apófisis maxilares posteriores porque están en forma transversa y todas dos se van a unir en la línea media. Habíamos dicho que cuando eso no se unía, se formaba lo que llamábamos el paladar hendido, que muchas veces va acompañado con labio fisurado, paladar hendido. Este agujero que estaba aquí se llama agujero palatino o incisivo o agujero nasopalatino.
Aquí que teníamos al Bomer, ¿cierto? Y el Bomer tenía un surco que se llama surco bomeriano. De ese surco bomeriano por la nariz venían esos filetes derecho e izquierdo y salían ¿a dónde? Al nervio, el nervio nasopalatino que me va a inervar los 4 dientes estos incisivos superiores. Por eso era que cuando nosotros colocan un refuerzo por palatino, dices, pero porque tengo la nariz dormida, me siento la nariz así, claro, porque ese nervio sale ¿de dónde? De la nariz. Y tenemos otros agujeros que es agujeros palatinos mayores y agujeros palatinos menores, que van a inervar todas estas piezas dentarias y estas estructuras que tenemos aquí en la parte posterior. Y esto lo va a hacer en la parte anterior. Habíamos dicho que hay una espina nasal anterior, está delante del Bomer, y una espina nasal posterior. Fosas nasales anteriores y fosas nasales posteriores o cuanas. Espina nasal, esto que tenemos aquí que viene siendo el tabique nasal, ¿cierto? Que se formó ¿por quién? Por la lámina vertical del hueso esmoide. ¿Se formó por quién? Por el tabique y por el Bomer, que se proyecta en sentido que antero-posterior, formando lo que es el piso de las fosas nasales y ayuda a dividir las fosas nasales. Listo. Habíamos dicho que hacia la parte, bueno, aquí teníamos hacia la parte lateral del maxilar, el cigomático, un pómulo o malar, ¿cierto? A cada lado. Esto que tenemos aquí es el agujero infraorbitario, donde sale el nervio infraorbitario, y aquí arriba, en la parte media del reborde, tenemos aquí supraorbitario. Y habíamos dicho que de esta porción escamosa se desprendía una apófisis, que es la apófisis cigomática, que se une con el pómulo o malar y me va a formar el arco cigomático, que es lo que nos da la convexidad lateral de la cara, y detrás de ella tenemos aquí la fosa cigomática. En la parte inferior de la cara, de la porción escamosa, tenemos esta fosa que se llama fosa mandibular o carilla o cavidad glenoidea, ¿de quién? Del temporal, que se va a unir al cóndilo de la mandíbula para mover el único hueso móvil de la cara, que sería la mandíbula. Entonces me va a producir los movimientos de apertura, cierre, protrusión, retracción y lateralidad. En la parte media, si aquí tenemos en la parte interna al efenoide, aquí también tenemos al efenoide. Y esos agujeros que salieron por aquí son los mismos que están saliendo acá. Entonces tenemos que esto todo que está aquí pertenece al efenoide. Hacia la parte posterior, este efenoide tiene estos aquí que se llaman apófisis pterigoides. Esta es apófisis pterigoide porque ¿quién está aquí? El hueso ¿qué? Efenoide. Entonces tenemos que estos se llaman ¿qué? Apófisis pterigoides ¿qué? Laterales y apófisis pterigoides mediales o internas. ¿Para quién? Ahí se origina el músculo pterigoideo interno, que es este que está aquí, que sería esta apófisis pterigoides medial, y esta es la apófisis pterigoideo lateral para el músculo pterigoideo lateral, que son los que se van a insertar en la rama de la mandíbula para hacer los movimientos y forman parte de los músculos ¿de quién? De la masticación, que habíamos dicho que los 4 de la masticación que se insertaban en la mandíbula eran ¿quién? Pterigoideo interno, pterigoideo externo, temporal y macetero, ¿o no? Bueno, entonces, si yo le pregunto aquí, ¿esto pertenece a quién? Estas apófisis pterigoides pertenecen al efenoide. Entonces, apófisis pterigoide medial y lateral. ¿Están dónde? Posterior, ¿a quién? Al paladar duro. Y ahí las vamos a encontrar que ellas se van a prestar inserción a eso. Y aquí tenemos todos los agujeros que salían por acá. Mire que esto que teníamos por acá era que el agujero oval, esto era el rasgado, este era el agujero redondo, que se ve muy poco por acá. Y esta es la porción que es basilar, ¿cierto? ¿Qué más teníamos aquí? Las cavidades estas. Y teníamos una espina. Esto que está aquí, que sería ¿qué? La apófisis estiloide ¿de qué? Del temporal. Pertenece al temporal. Ella presta inserción a ligamentos y músculos. Y tenemos que aquí, hacia el occipital, ¿a quién teníamos? Al agujero magno. ¿Qué sale por el agujero magno? ¿Qué más? La unión ¿de quién? De la tercera parte del tallo, que es el bulbo, que se une con la médula espinal. Salen las 3 meninges craneales, ¿quién más? El 11º par craneal, que es el espinoso, salen las arterias vertebrales. Listo, esto que tenemos aquí lateral a ellos serían ¿qué? Los cóndilos del occipital que se articulaban con las carillas articulares superiores de C1. Y teníamos agujeros condilios anteriores y posteriores. Teníamos hacia esta parte de acá, esto que teníamos aquí era que la porción ¿qué? Mastoidea. Y todas estas ranuras prestaban inserción ¿a qué? Bueno, hay un agujero que queda detrás de la apófisis estiloide, que es el agujero estilo mastoideo. Listo. Entonces, aquí teníamos el agujero que no se ve bien, está unido el rasgado. Entonces teníamos
este es el yugular y este es el carotidio. Yugular y agujero carotidio. Aquí tenemos los agujeros, mira, ves, mastoideos, apófisis estiloide. Y aquí tenemos en la parte posterior, teníamos aquí a la protuberancia occipital externa. Teníamos aquí, de arriba de ella teníamos línea nucal superior y línea nucal inferior. ¿Para qué? Para la inserción de los músculos del cuello. Bueno, esto es todo lo que tenemos de base de cráneo. Toca seguir repasando. Y ya listo.